En nuestro primer episodio, comenzamos a desentrañar el enigma de los gigantes, los Nefilim, y la influencia de los ángeles caídos en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que hemos explorado hasta ahora es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y vasto. En este episodio nos adentraremos en los detalles más oscuros y complejos, explorando interpretaciones especulativas, dogmas antiguos y las complejidades teológicas que han sido motivo de debate durante siglos. Si alguna vez te has preguntado sobre los misterios ocultos en las Escrituras, prepárate para una inmersión total en este fascinante mundo, donde lo divino y lo humano se entrelazan de maneras inesperadas. Para entender quiénes eran realmente los gigantes, debemos comenzar por analizar el contexto en el que aparecen en las Escrituras. Según Génesis 6, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas, dando lugar a una raza de gigantes, los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y por qué tomaron esta decisión? Aquí es donde las interpretaciones comienzan a divergir. Algunos estudiosos sugieren que los hijos de Dios eran ángeles caídos que, por alguna razón, decidieron abandonar su estado celestial y tomar cuerpos humanos para mezclarse con la humanidad. Esta teoría encuentra respaldo en el libro de Enoc, un texto apócrifo que describe en detalle cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra y se unió a mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes. Este relato plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de estos seres celestiales y sus motivaciones. ¿Por qué los ángeles, que fueron creados para servir a Dios, se rebelarían de tal manera? ¿Fue un acto de desafío o de curiosidad? Otros, sin embargo, argumentan que estos hijos de Dios no eran ángeles caídos, sino simplemente descendientes de Set, la línea de Adán que permaneció fiel a Dios tras la caída. Según esta interpretación, los gigantes no eran producto de una unión entre lo divino y lo humano, sino simplemente humanos de gran estatura y poder, resultado de la combinación de genética favorable y condiciones ambientales específicas. Pero si este fuera el caso, ¿cómo se explica la aparición de una raza tan diferente y poderosa? Los Nefilim no eran simplemente humanos de gran tamaño. Eran seres de una fuerza y conocimientos superiores que se destacaban por su influencia y dominio sobre los demás. La Biblia los describe como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, lo que sugiere que tenían un impacto significativo en las sociedades donde vivían. Esto nos lleva a otra cuestión clave. Si estos seres eran mitad divinos, ¿cuál era su propósito en la tierra? Algunos creen que fueron enviados como una forma de prueba para la humanidad, para ver si los humanos se mantendrían fieles a Dios, incluso ante la presencia de seres tan poderosos. Otros sugieren que estos seres fueron una aberración, un error cósmico que resultó de la rebelión de los ángeles caídos. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué permitió Dios que estos seres existieran en primer lugar? La presencia de los Nefilim en la tierra parece desafiar el orden natural creado por Dios, introduciendo una raza híbrida que no pertenece completamente ni al cielo ni a la tierra. ¿Fue esta una prueba para la humanidad o simplemente un subproducto de la libertad que Dios otorga a sus criaturas, incluso a aquellos que se rebelan contra Él? Estas preguntas nos conducen a una especulación aún más profunda. ¿Es posible que los Nefilim tuvieran un propósito en el plan divino? ¿Algo que va más allá de nuestra comprensión?
Algunos textos antiguos sugieren que estos seres tenían conocimientos que les fueron transmitidos directamente por los ángeles caídos, conocimientos que incluían las artes oscuras, la brujería y otros saberes prohibidos. Este conocimiento, que estaba destinado a corromper a la humanidad, también podría haber sido utilizado para otros fines, tal vez incluso para acelerar el desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, esta idea abre un nuevo conjunto de interrogantes. ¿Cómo reconciliar el hecho de que Dios, quien es todo bueno y todopoderoso, permitiera que tales conocimientos fueran transmitidos a la humanidad? Podría ser que Dios permitiera la existencia de los Nefilim como una forma de prueba, para ver si los humanos se mantendrían fieles a Él incluso cuando se les presentara la tentación de utilizar estos poderes prohibidos. O tal vez es posible que estos conocimientos, aunque peligrosos, tuvieran un propósito que aún no comprendemos por completo. Para entender mejor estos misterios, debemos considerar cómo las Escrituras nos presentan estas historias. El uso de eufemismos en la Biblia es común, especialmente cuando se trata de temas delicados como la sexualidad, la rebelión y las prácticas oscuras. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que un hombre se llegó a una mujer, en realidad está utilizando un eufemismo para describir una relación sexual, un acto que en su tiempo se consideraba demasiado explícito para describirse directamente. Este uso de eufemismos no solo suaviza la realidad de los eventos descritos, sino que también oculta verdades más profundas que solo pueden ser desentrañadas a través de un estudio cuidadoso y una interpretación espiritual. Cuando la Biblia menciona que los hijos de Dios tomaron esposas humanas, es posible que esté encubriendo un evento mucho más complejo y perturbador: la unión entre seres celestiales y humanos que resultó en la creación de una raza híbrida. Además, debemos considerar que los autores bíblicos vivieron en un tiempo y una cultura muy diferentes a los nuestros, donde ciertos temas eran considerados tabú o demasiado complejos para ser comprendidos por el público en general. Es posible que los autores hayan utilizado un lenguaje simbólico o eufemístico para transmitir mensajes que, de otro modo, habrían sido inaceptables o incomprensibles para su audiencia. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué otras verdades podrían estar ocultas bajo este lenguaje simbólico? ¿Qué misterios se esconden en los pasajes menos comprendidos de la Biblia? Por ejemplo, cuando leemos sobre los gigantes que existieron antes y después del diluvio, debemos preguntarnos qué significa realmente esta frase. ¿Está sugiriendo que algunos gigantes sobrevivieron al diluvio? ¿O que la raza de los gigantes se originó en dos momentos distintos de la historia? Estas preguntas deben guiar nuestra lectura e interpretación de las Escrituras y nos invitan a mirar más allá de la superficie del texto para buscar significados ocultos. Una interpretación posible es que la frase antes y después del diluvio indica que hubo dos oleadas de gigantes, la primera creada por la unión de los ángeles caídos con mujeres humanas y la segunda por los descendientes de estos primeros gigantes que lograron sobrevivir al diluvio. Esta interpretación, aunque especulativa, encuentra respaldo en varios textos antiguos y tradiciones orales que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Sin embargo, esto plantea otra serie de preguntas. Si estos gigantes sobrevivieron al diluvio, ¿cómo lo hicieron? ¿Fueron protegidos por los ángeles caídos o encontraron alguna manera de escapar de las aguas del juicio divino? Y si sobrevivieron, ¿qué impacto tuvo su existencia en las generaciones posteriores?
continuaron ejerciendo su influencia corruptora sobre la humanidad o se convirtieron en figuras aisladas y marginales, relegadas a los márgenes de la historia. Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que los autores bíblicos, al utilizar un lenguaje eufemístico y simbólico, estaban tratando de transmitir verdades que eran demasiado difíciles o peligrosas para ser comprendidas directamente. Tal vez estaban tratando de proteger a sus lectores de la dura realidad de la rebelión celestial y sus consecuencias, o tal vez estaban tratando de preservar la santidad del texto al evitar detalles explícitos sobre eventos que eran profundamente perturbadores. Caín, el primer homicida de la humanidad, fue marcado por Dios y su descendencia fue maldecida. Esta maldición no solo afectó a Caín, sino que se extendió a toda su descendencia, creando una línea marcada por la corrupción y el mal. Pero, ¿qué significaba realmente esta maldición? ¿Era simplemente un castigo por el asesinato de Abel o tenía implicaciones más profundas y duraderas? Algunos estudiosos sugieren que la maldición de Caín no solo era un castigo, sino también una señal de su separación de Dios y de su alineación con fuerzas oscuras. Esta teoría se refuerza por la interpretación de que Caín, al ser llamado hijo del maligno por el apóstol Juan, podría haber tenido una conexión más profunda con la maldad que simplemente el acto de asesinato. Si consideramos la posibilidad de que Caín estuviera, en parte, influenciado por la serpiente del jardín del Edén, entonces su descendencia podría haber heredado esta inclinación hacia el mal, atrayendo a los ángeles caídos hacia sus hijas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser que la maldición de Caín no solo afectara a su linaje, sino que también preparara el terreno para la entrada de los Nefilim en la historia humana? Si las hijas de Caín estaban de alguna manera predestinadas a ser el medio por el cual los ángeles caídos engendraron gigantes, entonces la maldición de Caín tendría un impacto mucho más amplio y duradero de lo que se ha considerado tradicionalmente. El vínculo entre la descendencia de Caín y los ángeles caídos también podría explicar por qué las hijas de Caín fueron seleccionadas para esta unión profana. Es posible que, debido a la maldición de su padre, estas mujeres fueran más susceptibles a la influencia demoníaca, permitiendo que los ángeles caídos tomaran control sobre ellas de manera más fácil que con las hijas de Set. Esta teoría, aunque especulativa, ofrece una explicación coherente para la aparición de los Nefilim y su relación con las fuerzas oscuras que operaban en el mundo antiguo. Pero, si esta teoría es cierta, surge otra pregunta. Si todos los gigantes fueron destruidos en el diluvio, ¿cómo es posible que todavía existieran gigantes en tiempos de David? Una posible respuesta se encuentra en los textos antiguos que sugieren que un gigante, al creer en el mensaje de Noé, logró sobrevivir al diluvio. Este gigante, que no fue registrado en los relatos bíblicos canónicos, pudo haber procreado con una de las hijas de Canaán, dando lugar a una nueva generación de gigantes. Esta teoría, aunque no confirmada por la Biblia, se encuentra en varios textos apócrifos y tradiciones que han sido transmitidas a lo largo de los siglos, pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué los autores bíblicos habrían omitido este detalle? ¿Fue un intento deliberado de ocultar la supervivencia de los gigantes? ¿O simplemente no se consideró relevante para la narrativa principal? Algunos estudiosos sugieren que la omisión de este gigante en los relatos bíblicos podría deberse a la intención de los autores de centrarse en la línea de Noé y su descendencia, dejando de lado otros detalles que no eran esenciales para la narrativa del plan de redención de Dios.
Sin embargo, los textos antiguos y las tradiciones orales nos ofrecen una visión diferente, en la que este gigante desempeña un papel crucial en la continuación de la raza de los gigantes. Si aceptamos la posibilidad de que un gigante sobrevivió al diluvio, entonces debemos considerar el impacto que esto tuvo en la historia humana. Según algunas interpretaciones, estos gigantes que sobrevivieron eran agentes del caos y la corrupción, destinados a desviar a la humanidad del camino de Dios. Su existencia, aunque rara vez mencionada en las Escrituras, es una constante amenaza, un recordatorio de que el mal nunca fue completamente erradicado, sino que ha permanecido latente, esperando el momento oportuno para reaparecer. Además, la supervivencia de los gigantes plantea otra serie de preguntas. ¿Cómo lograron mantenerse ocultos durante tanto tiempo? ¿Continuaron ejerciendo su influencia en las sociedades humanas o se convirtieron en figuras aisladas, relegadas a los márgenes de la historia? Y si lograron sobrevivir, ¿qué impacto tuvo esto en la lucha espiritual entre el bien y el mal? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que la supervivencia de los gigantes no fue simplemente un accidente, sino parte de un plan más amplio en la batalla espiritual que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Tal vez estos gigantes, al igual que los ángeles caídos, tenían un papel específico que jugar en la prueba y la purificación de la humanidad. La idea de que uno o más gigantes pudieron haber sobrevivido al diluvio es una teoría fascinante que ha sido explorada en varias fuentes antiguas. Según estas tradiciones, un gigante, al creer en el mensaje de Noé, fue protegido de las aguas del diluvio y logró sobrevivir. Este gigante, al procrear con una de las hijas de Canaán, dio lugar a una nueva generación de gigantes que continuaron existiendo hasta los tiempos de David y más allá. Pero, ¿cómo es posible que este gigante haya sobrevivido cuando Dios había decretado la destrucción de toda la carne corrompida? Algunas interpretaciones sugieren que este gigante fue protegido por los propios ángeles caídos, quienes utilizaron su poder para preservar a uno de los suyos. Otros sugieren que el gigante encontró refugio en alguna región remota de la tierra, lejos de las aguas destructivas, o que de alguna manera fue llevado a un plano espiritual donde fue preservado hasta que el diluvio terminó. La supervivencia de este gigante plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del juicio de Dios. ¿Podría ser que Dios permitiera la supervivencia de este gigante como una forma de continuar probando la fidelidad de la humanidad? ¿O tal vez este gigante sobrevivió en contra de la voluntad de Dios, como un recordatorio persistente de la rebelión y la corrupción que una vez plagaron la tierra? Si este gigante sobrevivió, su existencia habría tenido un impacto significativo en las generaciones posteriores. Según algunas tradiciones, los descendientes de este gigante fueron los antepasados de figuras bíblicas como Goliat y los hijos de Anac, quienes continuaron siendo una amenaza para el pueblo de Dios durante muchos siglos. Estos gigantes, aunque pocos en número, ejercieron una influencia desproporcionada en las sociedades humanas, utilizando su tamaño, fuerza e inteligencia superiores para dominar y corromper. La presencia continua de gigantes después del diluvio también plantea preguntas sobre la naturaleza cíclica del mal en el mundo. A pesar del juicio divino, el mal encontró una manera de reaparecer, encarnado en estos gigantes que continuaron desafiando el orden establecido por Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su persistencia en el mundo,
y cómo, a pesar de los esfuerzos divinos por erradicarlo, sigue encontrando formas de infiltrarse en la humanidad. Además, la supervivencia de los gigantes podría tener un significado simbólico, representando la persistencia del mal en un mundo que Dios trató de purificar. A pesar del diluvio, el pecado y la corrupción no fueron completamente eliminados, sino que encontraron una manera de resurgir, tal vez como un recordatorio de que la batalla espiritual entre el bien y el mal nunca termina. Para entender completamente la naturaleza de los Nefilim y los gigantes, es crucial diferenciar entre los distintos tipos de seres espirituales mencionados en la Biblia. Los ángeles caídos, o Nefilim, son seres que alguna vez formaron parte del reino celestial, pero que fueron expulsados por su rebelión contra Dios. Estos seres, aunque expulsados, conservaron ciertos poderes y habilidades, lo que les permitió tomar formas físicas y mezclarse con la humanidad. Por otro lado, los demonios son espíritus desencarnados, seres malignos que no poseen cuerpos físicos propios y que buscan habitar en cuerpos humanos para cumplir sus propósitos. Esta distinción es importante porque, mientras que los ángeles caídos pudieron engendrar una raza híbrida al unirse con humanos, los demonios operan de manera diferente, utilizando la manipulación y el engaño para influir en las mentes y corazones de las personas. Santiago, en su epístola, hace una clara distinción cuando menciona que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, subrayando la diversidad de seres en el reino espiritual. Esta distinción es crucial para entender por qué los ángeles caídos, a diferencia de los demonios, pudieron tomar esposas humanas y engendrar una raza híbrida. Pero esta posibilidad plantea otra pregunta. ¿Por qué permitió Dios que estos seres corrompieran a su creación? La respuesta a esta pregunta podría estar relacionada con el libre albedrío y el papel que estos seres juegan en el plan divino. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista para que el bien pueda ser elegido libremente. Los ángeles caídos, aunque poderosos, solo pueden actuar dentro de los límites que Dios ha establecido, y su existencia sirve como una prueba para la humanidad. Esta lucha entre el bien y el mal, representada por la existencia de los Nefilim y los demonios, no es solo una batalla física, sino también espiritual. Es una lucha por el alma de la humanidad en la que cada ser humano debe decidir si seguirá el camino de la luz o se dejará seducir por las sombras. Esta lucha espiritual es central en la narrativa bíblica y es reflejada en la historia de los gigantes, quienes representan la encarnación del mal en el mundo físico. Los Nefilim, como seres híbridos, no solo poseían una fuerza física extraordinaria, sino también un conocimiento prohibido que les fue transmitido por sus padres, los ángeles caídos. Este conocimiento incluía artes oscuras, brujería, astrología y otros saberes que estaban destinados a corromper la creación de Dios. Los textos antiguos sugieren que estos seres utilizaron su poder y conocimiento para establecerse como líderes y dioses en las sociedades humanas, desafiando abiertamente la autoridad de Dios. Pero aquí surge otra pregunta. Si estos seres eran tan poderosos, ¿por qué Dios no los destruyó inmediatamente? ¿Por qué permitió que continuaran existiendo y corrompiendo a la humanidad? La respuesta podría estar en la naturaleza del juicio divino y en la forma en que Dios elige llevar a cabo su plan de redención. A veces, Dios permite que el mal prospere por un tiempo
no porque lo apruebe, sino porque está utilizando ese mal para cumplir un propósito mayor que solo él puede ver. Por ejemplo, los Nefilim y los gigantes podrían haber sido utilizados por Dios como una herramienta para probar la fe y la fidelidad de su pueblo. Al enfrentarse a estos seres poderosos y corruptos, los humanos tendrían la oportunidad de demostrar su lealtad a Dios, resistiendo la tentación de aliarse con ellos y utilizando el conocimiento prohibido que poseían. Esta lucha, aunque difícil, sería una parte esencial del proceso de purificación y redención que Dios tenía en mente para su creación. Además, la existencia de los Nefilim y los demonios también sirve para ilustrar la gravedad del pecado y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Estos seres, que alguna vez fueron parte del reino celestial, cayeron por su desobediencia y fueron condenados a una existencia de sufrimiento y corrupción. Su historia es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias graves y duraderas y que la rebelión contra Dios siempre lleva a la destrucción. Por último, es importante entender que, aunque los Nefilim y los demonios son seres poderosos, no son invencibles. La Biblia nos enseña que, a través de la fe en Dios y la obediencia a su palabra, los humanos pueden resistir la influencia de estos seres malignos y vencer en la batalla espiritual. Esta verdad es fundamental para la narrativa bíblica y es un tema recurrente en las Escrituras, donde vemos una y otra vez cómo Dios otorga la victoria a aquellos que confían en Él. Los principados, también conocidos como poderes o potestades, son una clase de ángeles caídos que han tenido una influencia significativa en la historia de la humanidad. Estos seres operan en los reinos invisibles, entre el primer y el segundo cielo, y su principal objetivo es desviar a la humanidad del camino de Dios. Estos principados no solo enseñaron la brujería y las artes oscuras a los humanos, sino que también manipularon a líderes y civilizaciones enteras, llevando a la humanidad hacia la destrucción. Uno de los ejemplos más claros de la influencia de estos seres es la proliferación de prácticas oscuras en civilizaciones antiguas, donde la brujería, la idolatría y los sacrificios humanos se convirtieron en prácticas comunes. Estos principados, al corromper a las naciones, lograron desviar a grandes masas de personas del verdadero conocimiento de Dios. Pero, ¿cómo es posible que estos seres continúen operando en el mundo, incluso después del diluvio? La respuesta podría estar en la naturaleza de su existencia. Al ser seres espirituales, no están sujetos a las mismas leyes físicas que los humanos. Pueden moverse entre dimensiones y operar en los planos espirituales, influyendo en los eventos del mundo físico sin ser detectados. Otra pregunta que surge es, ¿cómo podemos protegernos de la influencia de estos seres? La Biblia nos da una respuesta clara en Efesios 6, donde se nos instruye a ponernos la armadura de Dios. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. A través de la oración y la fe, podemos resistir las influencias malignas y mantenernos firmes en nuestra caminata espiritual. Es importante entender que la batalla espiritual no es algo del pasado, sino una realidad presente que afecta nuestras vidas diarias. Los principados continúan buscando maneras de influir en los gobiernos, en las culturas y en las personas individuales, sembrando discordia, odio y maldad. Pero como creyentes, estamos equipados con las herramientas necesarias para resistir estos ataques y mantenernos fieles a Dios.
Además, la influencia de los principados se extiende más allá de la esfera individual. Afecta a naciones enteras. A lo largo de la historia, podemos ver cómo ciertos imperios y líderes han caído bajo la influencia de estos seres malignos, adoptando prácticas oscuras y alejándose de los principios divinos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder y cómo aquellos que lo poseen están particularmente en riesgo de ser corrompidos por fuerzas espirituales malignas. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si los principados tienen tanto poder, ¿por qué Dios permite que continúen operando? La respuesta podría estar en la soberanía divina y en el hecho de que Dios utiliza incluso el mal para cumplir sus propósitos. Aunque los principados actúan con malicia, su poder está limitado por la voluntad de Dios, quien puede usar sus acciones para probar, purificar y fortalecer a su pueblo. Por ejemplo, en la historia bíblica vemos cómo Dios permitió que Israel cayera bajo la influencia de naciones corruptas y poderosas como Babilonia. Aunque estos imperios eran malvados, Dios los utilizó como una herramienta de juicio contra su pueblo para disciplinarlos y llevarlos de vuelta a Él. De manera similar, los principados pueden ser permitidos por Dios para probar la fe de su pueblo y para separar a los verdaderos creyentes de los que solo profesan la fe de labios para afuera. Para entender completamente el papel de los ángeles caídos y los nefilim, también debemos considerar la perspectiva de Dios sobre el pecado. Desde nuestra perspectiva humana, el pecado es una transgresión contra la ley de Dios, algo que nos separa de su gracia. Pero para Dios, que está por encima de todas las cosas, el pecado es visto de manera diferente. Dios, en su soberanía, no está limitado por las mismas leyes que gobiernan a la humanidad. Lo que consideramos pecado puede no serlo desde el punto de vista divino. Esto no significa que el pecado sea irrelevante, sino que la forma en que Dios lo percibe es distinta a nuestra comprensión limitada. El pecado es, en esencia, una distorsión de la relación entre Dios y la humanidad, una desviación de su plan perfecto. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ha provisto un camino para la redención a través de Jesucristo. A través de su sacrificio, el pecado ha sido vencido y la reconciliación con Dios es posible. Sin embargo, esta reconciliación no elimina la lucha espiritual. El pecado sigue siendo una fuerza poderosa que busca separarnos de Dios, y los ángeles caídos y los demonios son agentes activos en esta batalla. Es por eso que debemos estar siempre vigilantes, conscientes de las fuerzas espirituales que operan a nuestro alrededor. Pero aquí surge otra pregunta. Si Dios es soberano y todopoderoso, ¿por qué permite que el mal continúe existiendo? La respuesta a esta pregunta radica en el libre albedrío y en la naturaleza del amor divino. Dios permite que el mal exista porque desea que sus criaturas elijan libremente seguirlo, no por obligación, sino por amor. Es a través de esta libertad que el verdadero amor y la verdadera obediencia se manifiestan. Finalmente, es importante recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero no debemos temer, porque Dios nos ha dado las herramientas necesarias para vencer. A través de la oración, la fe y la obediencia a su palabra, podemos resistir las influencias malignas y vivir una vida que honra a Dios. Hemos recorrido un largo camino en este episodio, explorando la naturaleza de los gigantes, los nefilim, los ángeles caídos y su influencia en la humanidad. Pero este es solo el comienzo de un viaje mucho más largo y profundo.
A medida que continuamos explorando estos misterios, nos damos cuenta de que cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas. Cada revelación abre la puerta a nuevos descubrimientos. El estudio de la teología, la especulación y la interpretación de los textos antiguos es un camino sin fin, uno que requiere paciencia, humildad y un corazón abierto. No siempre encontraremos respuestas claras o definitivas, pero es en la búsqueda misma donde encontramos crecimiento espiritual y comprensión más profunda de las verdades divinas. En este episodio hemos profundizado en la naturaleza de los Nefilim, los gigantes, y los ángeles caídos, considerando no solo su origen y su impacto en la humanidad, sino también las preguntas más profundas que su existencia plantea sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la justicia divina. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero al reflexionar sobre ellas, nos acercamos un poco más a entender el misterio del plan de Dios para la humanidad. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar que el conocimiento espiritual no se obtiene de una vez, sino que se desarrolla a lo largo de toda una vida de estudio, oración y reflexión. Las preguntas que hemos explorado en este episodio son solo el comienzo de una serie de temas que nos invitan a profundizar aún más en nuestra fe y en nuestra comprensión de la relación entre Dios y el mundo. Te animo a que sigas investigando, cuestionando y explorando estos temas por tu cuenta. La Biblia, junto con los textos apócrifos y otros escritos antiguos, ofrece una riqueza de sabiduría que solo se revela a aquellos que están dispuestos a buscarla con diligencia y un corazón sincero. Si este guión te ha dejado con más preguntas que respuestas, es porque estás en el camino correcto. La búsqueda de la verdad es un viaje interminable y cada nueva pregunta es una invitación a profundizar más en el misterio de la existencia y la grandeza de Dios. Así que no temas las preguntas. Acepta el desafío de explorar lo desconocido, sabiendo que en cada paso del camino, Dios está contigo, guiándote hacia una comprensión más profunda de su amor, su justicia y su plan para la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Recuerda que este es solo un capítulo en la historia que estamos explorando juntos. Te invito a continuar con nosotros en esta búsqueda, a desafiar tus propias creencias y a abrir tu mente a las posibilidades infinitas que nos ofrece el reino espiritual. Si tienes preguntas o reflexiones que te gustaría compartir, déjalas en los comentarios. Juntos, seguiremos descubriendo las verdades ocultas y desvelando los misterios del universo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, te guarde y te guíe en tu camino espiritual.